Muy buenas noches. Mi nombre es Octavio Contreras Borseguí. Soy maestro de la Universidad Iberoamericana y soy historiador. Mi misión aquí es compartir con ustedes parte de la historia de la Ciudad de México, específicamente en aquellos asuntos que tienen que ver con la distribución, con la arquitectura, con la historia de la cultura que se forja en estos lugares, para poder hablar de cómo es nuestra ciudadanía en la época contemporánea y cómo se fue, culturalmente hablando, estructurando todo aquello que tiene que ver a su vez con la seguridad, la vialidad, la civilidad, los transportes y todo esto que representa la historia de la Ciudad de México como tal. Si hacemos referencia a la fundación dichosa de México Tenochtitlan y hablando del sentido del mito, resulta que el mito fundacional coincide a la famosa águila parada sobre el nopal y devorando una serpiente. Desgraciadamente, cuando nos ponemos a revisar las fuentes originales o las que se apoyan sobre supuestas visiones originales, pues nos encontramos el punto de vista en donde no necesariamente todos los elementos que ahora identificamos en el escudo nacional coinciden en esas narrativas. La fundación de la ciudad de Mexico Tenochtitlan se daría aproximadamente en los alrededores del año de 1325. Estamos hablando ya del siglo XIV desde la perspectiva cristiana. Y este mito nos va a decir que el sacerdote guía, Teomama, como se le decía en náhuatl, Tenoch, encontró en compañía de sus ayudantes un águila parada sobre un nopal, lo que fue tomado como una señal de su dios Huitzilin, o en la derivación posterior Huitzilopochtli, de que en ese lugar donde encontraran el águila parada sobre el nopal, encontrarían el lugar de asentamiento definitivo de la peregrinación a la que ellos habían sido destinados, porque no debemos de olvidar que el pueblo mexica habría sido un pueblo elegido por, en este caso, su dios, Huitzilopochtli. Por eso se llaman mexicas. Estos son mexicas, no aztecas. Aztecas sería la forma en la que les identificaríamos antes de que ellos salieran directamente del islote originario de Aztlán, como solemos identificarle. Por eso allá son aztecas, pero en el camino hacia acá, ya con una misión diferente, estos se llaman mexicas. No son aztecas, ¿sí? Como tal. Son los ungidos, son los escogidos de su dios, en este caso Huitzilopochtli. Tenemos varias versiones, yo solo quiero hacerles referencias a unas cuantas de ellas y tomemos en consideración, por ejemplo, la crónica Mexicayotl, que nos dice lo siguiente, cito, y llegados al sitio, vieron cuando erguida el águila sobre el nopal, como alegremente desgarrando las cosas al comer, y así que el águila los vio, agachó muy mucho la cabeza, aunque tan solo de lejos la vieron, y su nido todo él de muy variadas plumas preciosas, y vieron asimismo esparcidas allí las cabezas de muy variados pájaros. Fin de cita. Este planteamiento que les estoy haciendo en este momento no nos hace referencia a la serpiente. Tómenlo en consideración cuando estamos hablando de la crónica mexicayotla. Inclusive el águila lo que come son pájaros y lo que encuentran son restos de pájaros y en la lógica racional las águilas no estarían comiendo pájaros en tierra literalmente y no pondrían su nido en la tierra. Y es en donde vemos que si tratamos de analizarlo desde una perspectiva lógica racional no la soporta. Domingo Francisco Chimalpaín nos diría lo siguiente. En el año 2 Casa, o Mecali, llegaron a Tenochtitlan, allí donde crecía el nopal sobre la piedra encima de la cual se erguía el águila y estaba devorando una serpiente. Fin de cita. Aquí sí lo tendríamos un tanto agregado, si es en una interpretación que se va a hacer a posteriori, en donde, pues propiamente es don Miguel León Portilla el que lo interprete de esta manera en su texto de los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. La matrícula de tributos diría algo así como lo siguiente, cito, en medio de las abundantes tunas en flor del nopal que crece sobre la gran piedra, en el centro de la tierra grande, la gran águila, moviendo las alas, la pata izquierda en alto, se posa en medio de los frutos en flor de 3 colores, verdes, blancos y rojos, en medio de las grandes y largas espinas de 2 colores, blancas y rojas. La gran águila se agarra con su pata derecha y sus grandes y largas garras negras de la rama central del gran cacto. Esto sería fin de cita. Esto sería la matrícula de tributos. Y aquí lo que yo les estoy leyendo es la interpretación escrita de un texto que es un gráfico en el caso de la página primera de esta dichosa matrícula de tributos. Estrictamente hablando, eso no es lo que dice desde la perspectiva objetiva, es lo que se interpreta con base en la revisión de lo que los tlacuilos, es decir, los dibujantes, hicieron.
En el caso de lo que nos llega a decir don Alfredo Chavero en su texto Los Azteca o Mexica Fundación de México Tenochtitlan, él retoma fuentes como el Códice Ramírez o el Mapa Tlotzin o el Códice Teleriano Remensis e incluso hasta el Códice Vaticano. Y sobre esto, Alfredo Chavero nos dice, cito, el gran sacerdote Tenoch, el alma de la tribu, encontró al fin una isleta en el lago y fundó la ciudad. Del nombre de su dios Meshi se llamó México, en donde está Mexitli. Del nombre de su fundador se llamó Tenochtitlan, la ciudad de Tenoch. Como el jeroglífico de Tenoch era un tunal, Nochtli, sobre una piedra, Tetl, lo que lo fue también de la nueva ciudad, poniéndole encima un águila como símbolo de grandeza. Fin de cita. Esta fue la interpretación que a su vez hizo don Alfredo Chavero. En el Códice Oban tendríamos lo siguiente. Cito, Axologua y Cuauhcoatl, dos sacerdotes mexicanos, fueron a buscar un lugar que pudiera servir para sentarse en él. Cuando habían penetrado el juncal, vieron una piedra que estaba allí con un opal encima, sobre el cual estaba parada un águila. Detrás de él estaba su nido, su lugar de descanso, que estaba formado por muchas clases de plumas preciosas, de quechol, de cotinga y de quetzal. Fin de cita. Esta referencia, a su vez, yo la voy tomando de Kriegberg en su libro Mitos y Leyendas de los Aztecas, Incas, Mayas y Muiscas, que por supuesto también es una interpretación contemporánea que debemos de llevar con mucho cuidado y que enriquece la interpretación de lo que es el mito fundacional. Finalmente hago referencia ahora a lo que nos dice Fray Diego Durán en su Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, donde nos dice lo siguiente, cito, pasaron delante a buscar el pronóstico del águila, y andando de una parte a otra divisaron el tunal, y encima de él el águila con las alas extendidas hacia los rayos del sol, tomando el calor de él y el frescor de la mañana. Y en las uñas tenía un pájaro muy galano, de plumas muy preciadas y resplandecientes. Ellos, como la vieron, humilláronse casi haciéndole reverencia como a cosa divina. El águila, como los vio, se les humilló bajando la cabeza a todas partes donde ellos estaban. Fin de cita. En este caso de Diego Durán. Notaremos aquí que ya hay un par de planteamientos también dignos de considerar, porque en las versiones que les he dado, Durán, Oban, Chavero, la matrícula de tributos, Chimalpaín, la Mexicayotl, prácticamente nada más en una encontramos que se hace referencia directa a la serpiente. Algunos interpretan que propiamente la serpiente fue un agregado posterior, luego de la llegada de los españoles, en donde se vuelve conveniente el agregado de la serpiente porque desde la perspectiva de los europeos la serpiente representa el pecado. Y al momento en que estamos hablando del pecado, se interpreta a su vez el mal, se interpreta a su vez el demonio y las fuerzas de la luz, que sabemos que llegan a ser representadas también por el águila europea por supuesto, representarían el triunfo de las fuerzas del bien sobre las fuerzas del mal. Desde la perspectiva de los estudios que se han hecho, el águila representa los elementos aéreos, ¿sí? Los elementos verticales, que llegan a unirse en un punto, no con la serpiente, aquí no sería la serpiente, sino serían los rumbos horizontales del universo, que en ese caso estarían representados por el nopal que está sentado a su vez sobre la tuna, que eso es lo que significa Tenochtitlan, ¿sí? Sabemos que se interpreta, según algunas otras fuentes, que México significa en el ombligo de la luna. Acorde a algunas otras interpretaciones, no se niega, pero se parecería a algo más lógico dentro de esa estructura narrativa que se dijera la Mexicayotl, el lugar donde se asientan los ungidos, el lugar donde se asientan los elegidos, y quedamos que Mexica significa los ungidos o los elegidos de, en ese caso, su dios, que es Huitzilopochtli. Suena más lógico esto que en el ombligo de la luna. Desde esa óptica, no la nuestra, sino la forma en la que están estructurando aquellas narrativas. Nadie podemos comprobar que tiene la razón la una o la otra, pero sí tratamos de dar los elementos para que se pueda entender mucho mejor esta serie de afirmaciones. Lo que sí encontramos en estas narrativas que les he puesto como ejemplo es que solo en una de ellas, y eso es un agregado que podríamos entre corchetes, estaríamos encontrando lo de que está devorando la serpiente, que sería la de Chimalpaín. En la mayoría de las otras fuentes no viene. Por eso nos encontramos con que algunos autores consideran que este es un agregado posterior y que propiamente es la representación, como les decía, de la unión de las fuerzas del aire y las fuerzas de
la tierra, este lugar de equilibrio perfecto, como es el símbolo que representa la cruz para los europeos, representa justamente la unión y el equilibrio, eso es lo que representa. Entonces, bajo esta línea, nosotros tenemos que entender que la interpretación del lugar donde se va a asentar el pueblo elegido de Huitzilopochtli es un lugar donde se guarda y se mantiene el equilibrio, y que por eso simbólicamente van a escoger que se asiente allí, a pesar de que no es un lugar donde se haya asentado una ciudad previa, donde se esté haciendo una explotación mayor, pero ellos son los que se van a terminar adecuando el entorno. Es a ese lugar a donde van a llegar los españoles por primera vez. Después de 1519 nos acercamos al centenario de la llegada de los españoles a la Ciudad de México, y a la posterior caída, para el año de 1521, vamos a cumplir el quinto centenario, ¿sí?, de estos eventos. Eh, y es muy importante que tomemos en consideración que ellos se dan cuenta de lo que representa políticamente, económicamente, socialmente, religiosamente, estratégicamente, la construcción de esta ciudad directamente en el centro de una laguna, en donde el trabajo más pesado, el de contactar ese islote con tierra firme, ese ya lo hicieron los indígenas. Los españoles van a saber adecuar para su visión, a veces no con todo acierto, a veces equivocándose, pero van a sentar la base para la construcción de lo que, con el paso del tiempo, se convertirá en la muy noble y muy leal Ciudad de México, ya con esta pronunciación diferenciada de México, que era como lo llamaban los indígenas, al México, como lo interpretan los españoles. Espero que sea de utilidad esta información, y yo continuaré colocando más de la misma para que ustedes vayan teniendo más información, para que vayan conociendo un poco más, y le iremos dotando cada vez de más elementos, más elementos, más elementos, para que se pueda hacer una adecuada y precisa interpretación de lo que la historia de México, concretamente reflejado a través de su ciudad, ha dejado como un legado cultural para nuestra conformación de lo que es nuestra organización cívica, la construcción de la urbe como tal, y las relaciones entre los humanos que vamos a habitar estos territorios, que nos llevan, por supuesto, a hablar del elemento de este equilibrio, pero ya no solo en lo simbólico, sino un equilibrio en donde se tiene que reflejar la armonía del ser humano a través de su policía y buen gobierno, como se le decía en aquellas épocas, entendiendo que la palabra policía deriva del concepto de polis, ¿sí?, del concepto de la polis griega. Policía no era el que vigilaba, policía es la institución que se encarga de mantener el orden. Y esto creo que es un punto fundamental para la formación de oficiales encargados de aplicar esta policía y buen gobierno, como se le llamaba formalmente durante el periodo virreinal. Muchísimas gracias.